Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora estén escuchando el episodio. Bienvenidas a The Women Expansion Project. Yo soy su moderadora, la doctora Melissa Flores. Hoy yo quería, en este episodio, como tomarme el tiempo como para pensar en voz alta de todo lo que ha estado pasando o que las cosas que da la casualidad que estoy viviendo en la misma en estos últimos días, ¿verdad? En todo lo que ha pasado y lo que es ¿verdad? Mis experiencias que he tenido y cómo lo he ido poniendo todo junto, ¿verdad? Todo lo que puede significar para mí y para el mundo donde vivimos, ¿verdad? Yo vivo en Florida, la semana pasada fueron las elecciones en el país y no para todo el mundo fue una grata noticia, ¿verdad? Y por el contrario, o para mi círculo, o para mis ideales, mis valores, quizás no fue lo que hubiera esperado, fue un poco frustrante, fue bastante frustrante. Y lo comenté por ahí en mis redes. Esa noche anterior tuve un sueño que había perdido a Kamala y había llorado muchísimo en el sueño, que se reflejó cuando como que me levanté, ya tenía los ojos aguados y demás. Y luego soñé, tuve una pesadilla con mi hija Patria, que la había olvidado en el carro y ya estaba casi asfixiada. En el sueño ella tenía como 2 o 3 años, mi hija tiene 10 años ahora. Y todo lo que eso para mí puede significar, ¿verdad? Todos esos sueños y las experiencias que tuve este fin de semana también, donde participé o bueno, fui a una convención de mujeres que se llama The Women's Health Conversation Summit. Fue aquí en Orlando. Es dirigida por la doctora Vonda. Eh, Ay, se me olvidó el apellido, pero anyway. Eh, la cuestión es que en este fin de semana tuve la oportunidad de conocer a tantas mujeres eh, exitosas, profesionales, high achievers, de alto funcionamiento, y a pesar de que básicamente la conversación se llevó a cabo sobre lo que es la perimenopausia, menopausia, que es lo que una etapa, ¿verdad? Y que ya yo la he hablado antes, he hablado tengo un episodio de eso y del ciclo menstrual y demás, pero también tengo uno específicamente de la fase de la menopausia, perimenopausia, que es impresionante que las mujeres, a pesar de que esta es una etapa como bien fuerte que por la que pasamos de reorganización mental, de cambios corporales, de cambios emocionales, seguimos siendo unas duras, seguimos dando lo mejor y yo diría que en esta época más todavía donde más logramos cosas es en esta época y quizás tiene que ver con la mentalidad que uno empieza a desarrollar de que no me importa, de que ya las cosas que antes me importaban, que le daba tanta importancia, que lo que los demás piensen, que lo que se supone que haga, lo que se espera de mí, lo que sea, y vamos dejando, precisamente por todos estos cambios que pasamos físicamente, empezamos a decir, mira, eso no me importa, yo lo que quiero es estar bien yo y cómo puedo ayudar a las demás que están pasando lo mismo o algo de mis talentos, ¿verdad? Cómo yo puedo usar mis talentos para move forward, ¿verdad? Para seguir adelante y para que todos los que yo pueda llevarme conmigo, que podamos uplift, ¿verdad? Que podamos ayudar o darle su apoyo o lo que sea, ¿verdad? Lo que sea que nosotros, es como que nuestro momento básicamente de brillar. Uno piensa o uno nace o uno crece pensando que los años de los 20 es la peak de la vida, de que son los mejores años de la vida, pero cuando uno llega a esta edad, que yo también lo he mencionado antes, cuando yo cumplí los 40 fue como que es que ahora es que yo me siento bien, ahora es que yo me siento en mi mayor potencial, ahora es que yo me siento
claridad mental hasta cierto punto, ¿verdad? Porque cuando vienen los síntomas de la perimenopausia, ahí se me nubla la vista, se me nubla la mente. Pero entonces todo lo que yo, lo que sigo aprendiendo, ¿verdad? Mientras más sigo aprendiendo de todo, ¿verdad? Porque pienso que uno sigue aprendiendo, a nosotras las mujeres, este, voy a hablar de las mujeres profesionales o las mujeres de alto funcionamiento, nos gusta todo seguir aprendiendo, no nos gusta como quedarnos con lo que es, simplemente vamos a decir que nos enseñaron en la escuela, que de hecho las cosas que nos enseñaron en la escuela son unas cosas tan básicas que cuando uno va realmente al mundo laboral, cuando uno ya es adulto, que tiene sus propias responsabilidades, cuando uno se convierte en mamá, cuando uno tiene pareja, cuando uno tiene que mantener una casa, todo eso son cosas que le enseñan a uno realmente lo que es vivir, lo que es la vida, lo que es importante realmente. Y a esta edad yo pienso que más aún uno está pensando en qué es lo que realmente es importante, a qué yo le quiero dedicar mi energía, porque la energía es una de las cosas que, no es, que perdemos hasta cierto punto porque hay días que uno simplemente está exhausto y creo que también lo he hablado aquí antes, han pasado a veces uno se cansaba y antes yo pensaba, o sea, yo como les he dicho, yo soy madre soltera de dos y llevo siendo madre soltera como unos 8 años, que llevo yo con mis hijos solas esos últimos 8 años y sin contar los anteriores, ¿verdad? Yo llevo de 8 años en los que llevo aquí sola en Estados Unidos porque estoy yo sola con mis hijos, pero no era que antes era... mm, Antes cuando vivía en Puerto Rico, claro, tenía algún apoyo de vez en cuando, que podía pues recargar en esos momentitos. Yo llevaba tanto tiempo haciendo todo yo sola, como en on, ¿verdad? En una hipervigilancia todo el tiempo, en un nivel de activación todo el tiempo, que cuando yo me cansaba, bueno, yo puedo decir que casi siempre estaba cansada, así que se lo achacaba a que, pues, tengo dos hijos y trabajo. Ese para mí, pues, claro que voy a estar cansada si apenas descanso. O sea, lo que descanso es cuando duermo por las noches. Pero no es hasta que yo paso de los 40, ¿verdad? Cualquiera diría. Pero, anyway, paso de los 40 después de que yo hice mi viaje bien espectacular a Grecia, que por allá me lo disfruté muchísimo. Prácticamente yo estuve esos 2 meses de verano que mis hijos estuvieron con sus otras familias. Prácticamente estuve esos 2 meses recuperándome del viaje de 10 días que fue el viaje de Grecia. Y y no solo eso, porque vas a decir, ok, pues fue de viaje y entonces en mi mente era, ok, pues estoy básicamente recuperándome del año, de no haber tenido estos espacios de descanso y demás. Pero entonces, cada vez que hacía o que hago actividades extra de lo que es mi trabajo regular en la semana, por ejemplo, las veces que he dado las charlas, los eventos que he tenido, que he participado. En el último evento me acuerdo como ahora que fue sábado y el domingo yo no podía casi ni pararme de la cama de lo exhausta que yo estaba, porque es un esfuerzo no solo físico, es un esfuerzo mental tan grande que al otro día no hubo, yo me tiré en el mueble y que cada cual se defendiera como pudiera, porque ahí es que, y he bromeado con esto anteriormente, especialmente cuando estaba hablando de los temas de ciclo menstrual y perimenopausia, menopausia, que yo lo sentía que ya iba por ahí y que probablemente ya llevo unos 5 años o por ahí en este proceso, porque como hemos hablado antes, ¿verdad? Y si quieres saber un poco más de esto, les recomiendo que vayan al episodio donde hablo sobre la menopausia, perimenopausia, que, ¿verdad? Cuando específicamente la menopausia se considera menopausia, se considera una mujer cuando está en menopausia o cuando ya ha pasado 365 días sin menstruación.
Ese es la definición médica de menopausia. Lo que ocurre antes de eso, que es la perimenopausia, hay síntomas que van de hasta 10 años antes de que llegue la menopausia, ¿ok? O sabrá Dios y más, pero eso es más o menos lo que se ha visto, la tendencia que se ha visto. Yo puedo decir que, por ejemplo, yo pienso que tiene que ver también con la edad en que uno, o bueno, el hecho de que uno empiece, cuando uno empieza el proceso, tiene que ver con cuando uno tuvo la primera menstruación, si uno ha tenido alguna condición médica relacionada al sistema reproductivo, como endometriosis, como histerectomía, como ovarios poliquísticos, todo eso tiene que ver, ¿verdad?, con cómo se refleja los síntomas y cuándo los síntomas de la perimenopausia. Y como yo, por ejemplo, tuve una menstruación bien temprana, o en mi opinión, no es normal, o no es que no sea normal, ¿verdad? Porque cada cual es diferente, pero la mayoría de las personas, de las mujeres, tienen su primera menstruación alrededor de los 12 años, y yo lo tuve, mi primera fue a los 9 años, o sea que puedo entender que porque ya yo empecé mi proceso de perimenopausia. No es súper temprano porque temprano sería antes de los 35, así que realmente más o menos estoy dentro de la norma, pero generalmente es como uno llega a un pic de menopausia, o la mayoría de las mujeres hay un promedio de llegar a la menopausia alrededor de los 50-51 años. Así que pues estoy ahí como que, como siempre, ¿verdad? Como precoz. Este, pero el estar pasando todo esto y mis procesos y lo que yo estoy haciendo con las mujeres, ¿verdad? A las mujeres que yo estoy eh, atendiendo, brindándoles mis servicios, cuando yo eh, las encuentro y lo que hablamos, ¿verdad? Siempre tiene que ver con mi proceso y cómo yo lo he trabajado, ¿verdad? Porque pienso que a muchas mujeres le puede ayudar como yo lo he trabajado, ¿verdad? Como yo he pasado de eso y me he seguido organizando, me he seguido poniendo de prioridad a mí misma, porque es una cosa que, como lo hemos hablado 20.000 veces en todos los capítulos, no nos enseñan a darnos prioridad, todo lo contrario, nos enseñan a atender a todo el mundo primero y después a nosotras. Así es que en estos últimos 5 años yo he pasado, yo he estado eh, viendo qué cosas puedo hacer para yo estar en mi óptimo funcionamiento, ¿verdad? Porque todos estos síntomas pueden ser limitantes si uno no los atiende. Y he estado haciendo muchas cosas de que lo que está en mi control, que es lo que a lo que voy hoy es, hay cosas o muchas otras cosas que simplemente no están en nuestro control, y lo ideal es uno enfocarse en lo que uno puede controlar. Por ejemplo, lo que pasó en las elecciones, ¿qué yo pude hacer? Ir a votar. No fue lo que yo esperaba, pero ajá, y ahora ya tuve mi proceso de grieving, ¿verdad? De duelo con eso. Hay otras personas, por supuesto, que van a tener un proceso más largo porque saben lo que viene, ¿verdad? Saben a qué atenerse. Nosotros los psicólogos estuvimos un tiempo bien fuerte la vez anterior y sabemos que lo que viene ahora, pues, ¿verdad? Se va a repetir, y ya que estábamos saliendo de eso, volvimos para atrás, pero tampoco es que en estos momentos quiero entrar en nada de política, pero hay consecuencias, ¿verdad? Todas las acciones tienen consecuencias, y uno, ok, pues, ¿qué de todo esto que yo puedo controlar? Lo que yo aprendí y me di cuenta durante este fin de semana que estuve en este summit de mujeres es que sí hay muchísimas cosas que podemos seguir haciendo, que ya la vez cuando hice un post la semana pasada dije lo mismo. ¿Qué yo puedo hacer? Cuando tuve esa pesadilla con mi hija, ¿qué puedo hacer?
lo que viene rápido a mi mente es lo- mi, mi, uno de mis propósitos en esta vida es criar a mis hijos, criar a esos dos muchachitos, criarlos de una forma que ellos que puedan ser productivas para la sociedad, que sean niños o mujer y hombre respetuoso respetuoso, considerado con los demás, ¿verdad? Que sea alguien, que sean personas que se preocupen por las demás personas, no solamente por ellos mismos, ¿verdad? Y eso igualmente es una educación que yo le voy a tratar de dar dentro de mis capacidades y al fin y al cabo ellos cuando crezcan decidirán hacer su propia cosa. Yo cumplo con hacer lo mejor que yo pueda con las capacidades que tengo. Segundo, lo otro es con las mujeres que yo trabajo, ¿verdad? Mi llamado en este mundo, o en este espacio que me concedió Papá Dios en este mundo mientras yo viva, ¿verdad? Además de criar a mis hijos, es a darle apoyo a las otras mujeres que lo necesitan, que lo necesitaran igual que yo lo necesité en algún momento y lo tuve, es como que paying forward, ¿verdad? Lo que yo, la asistencia o el apoyo que yo tuve, darlo para adelante y mucho más con el conocimiento que yo tengo, ¿verdad? Con los conocimientos adquiridos, con mi ¿verdad? Grado académico que tuve, con los coaching que he recibido, las mentorías que he recibido antes con el acercamiento, ¿verdad? O la empatía que tengo porque yo he pasado también por muchas de las mismas cosas que pasan todas las mujeres y cómo yo lo he logrado superar, ¿verdad? Dentro de todo lo he logrado superar y seguir adelante. No que eso que me pasó me pare, ¿verdad? Sí hay muchas cosas, hay muchas experiencias que yo no he tenido, hay muchas experiencias que como todo, ¿verdad? Si no la he pasado, es difícil, yo puedo entender hasta cierto punto, pero no es hasta que uno pasa las cosas que uno la entiende completamente, ¿verdad? Es lo mismo que la maternidad, por ejemplo, es algo que tú puedes tener una idea, tú puedes haber crecido como yo, que antes de ser mamá yo tenía muchos primos, yo al menos sabía alimentarlos y cambiarle los pañales. Más allá de eso, yo no tenía idea de lo que era la maternidad, no solo en la crianza, sino en los cambios que yo físicamente, mentalmente, de todo eso que yo iba a pasar, ¿verdad? Y cada mujer pasa, que se convierte en madre, lo pasa de forma diferente. Hay muchas cosas que son comunes, por supuesto, y por eso podemos entendernos unas a las otras, pero cada cual tiene su experiencia particular, su experiencia ya sea porque algo de salud, ya sea porque había ya algo, condiciones psicológicas preexistentes, igualmente que se degeneran cuando el cambio hormonal y toda la cosa que pasa cuando uno pare. Y siguiendo con lo de las hormonas, ¿verdad? Las etapas de las mujeres, ¿verdad? En las cuales ocurren unos cambios súper drásticos, es, por ejemplo, cuando tienen la menstruación por primera vez, luego cuando salen embarazadas y dan a luz, y luego la menopausia. O sea que nosotras pasamos por lo menos esos tres periodos grandes, cambios grandes, con los que tenemos que trabajar, ¿verdad? Con los que tenemos que manejar, porque son cosas que por más que alguien no los explique, es difícil entenderlo y la mayoría de las veces nadie nos los explica. Es muy poco el conocimiento, lo hemos hablado ya, muy poco el conocimiento que se tiene cuando uno por primera vez tiene la menstruación, que siempre digo que yo tuve el privilegio de que mi mamá sí me habló y sí me preparó súper bien. En mi familia, pues como le digo, era una familia grande y en general sabíamos lo que pasaba en cuanto al embarazo y parir y demás, pero esa cuestión de comunidad que había siglos antes o tiempos antes, ¿verdad? Que tenían que venía, uno paría y venía alguien, o la familia, o las hermanas, o las tías, ¿verdad? Venían a ayudar a la persona que parió, no necesariamente a cuidar al bebé, sino al resto, ¿verdad? Que comiera bien, a que la casa estuviera limpia, si había más hijos, atender a los otros hijos, ¿verdad? Todas estas cosas que se han ido perdiendo
con el pasar del tiempo y es lo que queremos, ¿verdad? Traer de vuelta, ¿verdad? Porque la comunidad es demasiado importante para uno poder subsistir y seguir adelante con una salud mental adecuada para ser feliz, para disfrutarse la vida, para que los niños no crezcan solos, porque mira que vemos que los adultos lo más que cuando están, la persona que está súper deprimida, que ellos llegan a mi oficina, que llegan pensando que a lo mejor tienen autismo o ADHD o algo así, se creen porque, que es porque nunca pudieron tener amigos o porque nunca han podido socializar, pero como también lo he dicho antes, esas no son cosas con las que uno nace sabiendo. Uno no nace sabiendo cómo relacionarse con las demás personas. Uno aprende eso o porque a uno se expuso o viendo cómo era que se relacionaba la gente alrededor de uno. Y si en tu casa no se supieron relacionar tampoco, o si vivieron en un patrón de violencia o de trauma o lo que sea, ¿verdad? Todo eso afecta en cómo uno se relaciona. Y yo puedo entender por qué también se han separado las comunidades, porque ya no es tanto, ya no hay tanto tribu y tiene que ver con precisamente con estos traumas vividos que uno está tratando de evitar que los hijos de uno o los que vienen después lo pasen. Pero entonces la forma no es aislándose necesariamente, es exponiendo a la persona que está causando el trauma y a esa persona no la saca de la comunidad, no es uno salirse de la comunidad. Lo que pasa es que como ha pasado a través del tiempo, es que todo se calla y entonces todo el mundo para su casa, ¿verdad? Como dicen, lo decimos los hispanos o los quizás puertorriqueños, no sé. Pero lo que me también, ¿verdad? Lo que más me lo que más yo he podido entender en todo esto es que yo estaba atendiendo, por ejemplo, mujeres en general, madres específicamente con los que yo trabajo, ¿verdad? Sí, trabajo con mujeres en general, pero obviamente como mi experiencia como madre, pues en particular, pues las que me van a entender mejor son las que son madres también, ¿verdad? O yo puedo entender mejor también a las que son madres también, porque una mujer que no tiene hijos tiene unas experiencias totalmente diferentes a las que a una mujer que tiene hijos y especialmente y más aún una mujer que tiene hijos y que trabaja, ¿verdad? Todo eso va delimitando como las experiencias que cada cual haya tenido. Y lo que me parece a mí es que, por ejemplo, cuando uno llega ya a estas edades, uno piensa que es lo que está pasando, que uno fue súper funcional o extra funcional toda la vida, todo el tiempo, hasta que llega a cierta edad, vamos a pasarte los 40 y empezaste a sentir que ya no podías hacer las 20.000 cosas que hacías antes. Y eso es totalmente normal. Eso puede tener que ver con que estás empezando con un proceso de perimenopausia y lo que yo puedo, lo que he estado analizando más aún es que esto de la perimenopausia, menopausia, me parece como una señal de tu cuerpo diciéndote que le bajes dos, que es el momento de repensar, reorganizar, reevaluar tu vida y ver qué estamos haciendo, que de las 1.000 cosas que estamos haciendo vale la pena seguir haciendo y cuáles estamos haciendo que no tiene ninguna importancia si las seguimos haciendo o no. Y eso es lo que yo he hecho, por ejemplo, yo tengo un PDF que es el que lo anuncio a cada rato, ¿verdad? Que lo está de forma gratuita, que lo pueden descargar, que es cómo yo organizo mi mente para organizar mi día, para poder llevar una vida más relajada y feliz. ¿Por qué yo hice eso? Ahora que yo lo pienso hacia atrás, porque estaba en esa época estaba demasiado de muchas cosas, me estaba burning out, ¿verdad? Me estaba quemando. ¿Y qué yo empecé a hacer para seguir pruning? ¿Verdad? Es como limpiando mi agenda, limpiando mi mente para poder
porque yo me quiero disfrutar mi vida, yo me quiero disfrutar mi vida, quiero disfrutar mis hijos, quiero disfrutar mi trabajo. Y qué cosas, por ejemplo, cosas básicas que es como que uno tiene que empezar con lo básico, que es dormir bien. Ya lo hemos hablado antes. Espero poder hacer un capítulo entero de la importancia de dormir bien. Oye, eso fue lo primero, una buena cama, unas horas vamos a dormir, estas son las horas de dormir. No solamente es bueno, importante dormir para los niños, para todo el mundo. Si el cerebro no descansa, no se regenera, así que al otro día no va a funcionar a su máximo potencial. Y entonces es que vienen los errores, entonces es que viene el burnout, ¿verdad? O la frustración, sentirse quemada, eh, etcétera, ¿verdad? Y sentirse abrumada y así por el estilo, ¿verdad? Si no puedes funcionar adecuadamente o como tú quisieras, entonces viene la frustración, entonces viene la ansiedad, entonces viene la depresión y así por el estilo. Y es una bola de nieve, ¿verdad? Si uno no ¿verdad? Si uno no eh, se encarga de empezar por lo básico, lo demás no va a funcionar. Lo que es el dormir, la nutrición, el movimiento corporal, como siempre le digo a todos mis pacientes, no es que tienen que ir 2 horas al gimnasio necesariamente. Pueden comenzar con 15 o 20 minutos caminando alrededor de su comunidad, alrededor de la casa o lo que sea, porque el cuerpo tiene que moverse, el cuerpo tiene que moverse y esto especialmente cuando uno va, ¿verdad? Cuando uno va adquiriendo más edad, ¿verdad? Tú quieres llegar a tú quieres vivir saludable, tú quieres ser funcional, tú quieres ser independiente, así que si quieres lograr todas esas cosas mientras la edad vaya pasando, tienes que poner de tu parte y añadir, sacar lo que no sea necesario de la agenda y añadir lo que sí es realmente importante. Y como les dije, tengo ese PDF gratuito que pueden descargar, lo van a encontrar en los show notes o en mis redes sociales, en Instagram y Facebook y hasta en LinkedIn, que me parece que también lo tengo en LinkedIn. También quería anunciarles que quiero dar entonces una masterclass sobre perimenopausia, menopausia y cómo aprovecharnos de este momento para reevaluar todo y aprovechar o sacar lo que es realmente importante y para poder hacer lo que es realmente importante en tu vida, porque para cada cual tiene su propia, ¿verdad? Su propia criterio de lo que es importante. Así es que si tú quieres seguir viviendo una vida satisfactoria, feliz en el futuro, vamos a apoderarnos, ¿verdad? A hacernos cargo de nuestra propia vida, de nuestra propia situación. Hay mucho que podemos hacer, especialmente ya cuando empezamos la perimenopausia, desde la perimenopausia, que estaremos hablando más adelante, especialmente con lo que tiene que ver con terapia hormonal, consumir más fibra, consumir más proteínas. Yo siempre, desde que hice hace unos años atrás un training Dios mío, de fitness, eh, aprendí que la proteína es lo que uno se tiene que enfocar en la alimentación y mientras más uno va pasando, ¿verdad? Va adquiriendo edad, pues todavía más importante aún es. Así que todas esas cositas las vamos a estar hablando. Si tú estás interesado en eso, ¿verdad? En esa clase, te recomiendo que te suscribas de una vez a mi newsletter, ¿verdad? Vas a recibir el PDF gratuito sobre organizando tu mente, organizando tu vida. Y si quieres igual tener una conversación conmigo sobre esto o sobre lo que tenga que ver con mujeres, también tienes ahí para
que te puedas hacer una cita gratuita, una conversación entre mujeres de 40 minutos. Te puedes hacer esa de la schedule o sacar esa cita en mi página también vas a encontrar eso en el link. Así es que seguimos las conversaciones importantes y sobre mujeres. Que tengamos el resto del día.